Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos. En el episodio de hoy destapamos las prácticas más cuestionables de la industria alimentaria en Estados Unidos, desde el uso de colorantes artificiales y ceras hasta el entramado político y corporativo que desde hace décadas priorizó los márgenes de ganancia por encima de la salud pública. Luego analizamos cómo estas políticas impactaron en Latinoamérica y las implicaciones físicas, sociales y pues casi espirituales de todo esto. Al final te invitamos a reflexionar con nosotras y te ponemos un reto. Pásale. Todos los días los medios, las redes y el entretenimiento nos educan sin pedir permiso. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes del enorme poder que tienen para moldear a escala masiva nuestra forma de desear, aspirar, creer, comprar. Somos tus tías las Buscaminas, 3 hermanas que después de huir de la vida corporativa y las grandes marcas, decidimos dedicarnos de lleno a la educación. Acá vamos a entender mejor cómo funciona el mundo y nosotros mismos. Pásale, es hora de desinfluenciarnos. Bienvenidos, amistades, bienvenidas una vez más. Gracias por acompañarnos en este ciberespacio radionáutico, galáctico y fraterno. Hoy traemos un gran tema que parte de unos titulares que empezamos a ver a raíz de todo esto del mundial. No sé, te doy la palabra, Natalia. Adelante. ¿Qué onda? Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Pues fíjense que yo, como seguramente ustedes también, empecé a ver hace varios días, pues esta noticia de que el equipo de Noruega llegó con su propio cargamento de comida al mundial, porque se negaba a comer la comida gringa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fox Sports lo enmarcó así: Noruega se niega a alimentarse con productos de Estados Unidos y trasladan sus víveres. José Ramón Fernández, que es un comentarista muy famoso por acá, también dice un poco lo mismo. Noruega prefirió cruzar el Atlántico con todo este montón de comida porque no confía en la calidad de la comida estadounidense. Y por acá también me topé que se me hizo así ya como un poco extremo, que decía, están tratando la comida americana como un riesgo biológico. Y a ver, no me malinterpreten, yo estoy muy de acuerdo y inmediatamente mi sesgo de confirmación, y justo por esto lo quiero comentar, fue claro: la comida gringa es súper sospechosa e históricamente se ha demostrado ser una industria corrupta y que te enferma y todo mal. Y eso lo sigo sosteniendo con evidencia que ahorita les vamos a pasar. Pero también me di cuenta que el equipo de Erling Haaland sí transportó toda esta comida de este montón de salmón, trucha, quesos y demás a su base de Carolina del Norte, pero, y aquí hay un matiz importante, su chef ejecutivo pues dijo que no era realmente por boicotear la comida gringa o por miedo, sino que también se trata de una logística habitual en el deporte de élite. Sí, sin duda. Es bien sabido también que en el ciclismo, por ejemplo, el equipo, muchos equipos o algunos, todo depende del presupuesto que tengan, y uno de los equipos de ciclismo con más presupuesto es el UAE. Y es sabido públicamente que viajan con sus chefs y con sus cocinas móviles y transportan algunos ingredientes no perecederos, aunque sí todo lo que es fresco van y lo buscan en los mercados del día. Había una triatleta campeona olímpica hace como unos 10 años más o menos, que se llama Wayne Jorgensen, y ella me causaba mucha simpatía porque su esposo era su chef. Entonces, ¡ay, qué padre! En ese contexto donde cualquier mejora puede hacer la gran diferencia, por supuesto que los alimentos forman una parte fundamental en el alto rendimiento de los grandes equipos, ¿no? Y uno de los deportes con más presupuesto, sin duda, es el fútbol. Entonces, pues no me extraña para nada que tengan toda una logística muy costosa y para el ojo común y corriente hasta ridícula, pero pues hace sentido, ¿no? Yo me pregunto si esto hubiera sido noticia, si por ejemplo el mundial hubiera sido en Grecia, en un país que tiene fama por su dieta mediterránea o por la calidad de sus alimentos, lo que me causó, pues sí, como que sí me quedé pensando que esta es una primera mina, el cómo lo enmarcan los medios con estos como verdades a medias, incluso cuando estemos de acuerdo con la noticia, con que la comida gringa es muy sospechosa y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero decía, a lo mejor en otro país ni siquiera hubiera sido noticia porque nadie sospecharía de la comida de ese país. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Claro, o sea, sí. Tiene tan mala fama la comida gringa que de inmediato se asume
que por eso es por lo que están transportando sus alimentos. Hay una justificada desconfianza hacia esa industria. Y entonces de eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Qué hay detrás de la industria alimentaria de Estados Unidos? Y es una pincelada, que se me hace palabra así como de señora, pero sí lo es, porque la verdad la cloaca es tan grande que podríamos hablar aquí 18 horas y media, pero podemos empezar por uno de los temas que causó como más, que llamó más la atención, y es el tema de las 6,000 naranjas. Como que había gente que decía, así como tú mencionabas ahorita, Daniela, de que ¿por qué no la comida fresca pues la compran local? O sea, ¿por qué 6,000 naranjas tuvieron que ser transportadas? Y pues resulta que hay algo pues bastante cuestionable en muy escalofriante, diría GPT. Muy escalofriante. Yo cuando escucho esa palabra ya sospecho de este es redactado por GPT. Pero bueno, hay algo ahí muy siniestro. No es siniestro, pero sí es muy cuestionable, y es que en Estados Unidos se sabe que la FDA, que es una instancia que merece su propio episodio por sus prácticas muy cuestionables, súper sospechoso. Cada vez que la FDA esté involucrada, así como las Kardashian, podemos hacer nuestro propio listado de red flags. Pero bueno, en el caso de las naranjas, pues resulta que, pues dependiendo de la región y la variedad, pues las naranjas son distintas. Y estos son de estos aprendizajes que la gente urbana no se entera fácilmente, a menos que tenga alguna afición por la vida natural. Y simplemente nosotros vemos en los supermercados naranjas color anaranjado y creemos que esas son las buenas. Pero en Texas y en Florida, por el clima y por la variedad, las naranjas ahí pueden ser perfectamente maduras y a la vez verdes. ¿A qué edad te enteraste de este dato? Pues bueno, esta es una realidad, pero para el consumidor que normalmente asocia la naranja con el color anaranjado, pues se permite que se use una sustancia llamada rojo cítrico número 2, el nombre es lo de menos. Pero bueno, aquí lo que levanta red flags o minas, pues es que no está permitida en todos los estados, porque si bien está permitida en dosis pequeñas, cuando esa dosis se supera, entonces ya puede ser considerada carcinógena. Y entonces, bueno, es así como una pendiente resbaladiza que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Y que además en Europa esto no está permitido. O sea, entiendo el que hayan querido traer sus naranjas si están pintadas y además enceradas, que esa es otra o sea, tienen como varios procesos la fruta. Los limones en los supermercados, incluso aquí, bueno, al menos en México, están enceradísimos a la maíz, las manzanas. O sea, un primer ejercicio es, ¿conoces a las frutas que consumes y verduras en su estado natural? Y yo creo que mucha gente no. Entonces, pues bueno. Porque, o sea, todo esto lo hacen también para extender el tiempo de vida en los anaqueles. En particular el tema de las ceras, pues es para abrillantarlas, que se vean más bonitas. Las manzanas, a mí las verdes se me hacen sospechosamente brillosas y realmente no las compro por eso. Antes de siquiera haber investigado bien, como que decía, ay, no puede ser que esto sea normal. Y te pones a ver los videos de cómo son las plantas empacadoras de fruta y pues sí, casi que te dan ganas de plantar tu propio árbol de manzanas, la neta. Entonces, adicional a este spray de Citrus Red número 2, usan otra cosa que se llama morfolina, que es otro aditivo químico que es como de la familia de las ceras, para brillantar y proteger la fruta de hongos y que pues sí dure más en la tienda. Entonces, esto se usa porque pues sí, cuando cosechan las manzanas pierden como la barrera natural y bueno, pues su solución es ponerle estas ceras comerciales, pero como son tan espesas, para licuarlas y poderlas como spraycear de manera uniforme, necesitan como otra cosa, que es esta morfolina, y igual, tiene carcinógenos, no nos vamos a meter en temas técnicos, pero pueden reaccionar con otra cosa que ya genera el componente problemático. Y la FDA pues también lo permite, bajo sus normas de buenas prácticas de manufactura. Y dirás, bueno, pues la FDA sabe de esto, pero lo interesante es ver por qué en Europa esto está completamente prohibido. O sea, su manera de
de operar es abismalmente distinta. En la FDA usan buenas prácticas de manufactura y en Europa usan principios de precaución, y eso significa que ellos tienen una lista de lo que se puede usar y todo lo demás es ilegal. Y aquí pues es en el beneficio último del consumidor, y en Estados Unidos el beneficio último pues es del productor. Entonces sí, ¿no? Pues ahí como que vas viendo diferencias. Y tengo entendido que en Europa, pues, estos productos que también tienen fines similares, pero son de origen natural, ceras de abejas o extractos de palma, resinas orgánicas. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay una gran diferencia. Entonces, a ver, vamos a abordar cómo el plato se volvió como lo conocemos hoy, ¿no? Y nos lleva, pues, al origen, que es sin duda una mentalidad capitalista orientada a la productividad, donde yo veo dos variantes. Por un lado, por supuesto que hay un interés económico, o sea, buscar el beneficio para los accionistas de quienes están invirtiendo en lo que ahora conocemos como la agroindustria, sin mucha responsabilidad moral por los daños colaterales, pero también, bueno, yo que tiendo a regirme por el principio de la navaja de Hanlon, de no asumir maldad en todo lo que veo, sino ignorancia o estupidez, o simplemente, pues sí, ¿no? Desinformación. También creo que había como una intención, que ahorita igual abordamos más esta otra línea, de atender un problema real, ¿no? Que era ¿cómo se dice? Pues estos problemas de alimentación y de abasto en algunas zonas. Pero si quieres, empieza tú, Natalia, con la parte corporativa y capitalista. Sí, o sea, la transformación de esta mentalidad y todo lo que trajo consigo para que ya todos sepamos que la comida gringa es, pues sí, no es de buena calidad y tiene sus problemillas. Empezó más o menos a inicios del siglo pasado, cuando pasaron de una economía agrícola local al sistema agroindustrial masivo, ¿no? Que transformó la comida en mercancía estándar. Entonces, por ahí de los 70s, el secretario de Agricultura le dio instrucciones al presidente Nixon de bajar el precio de los alimentos antes de que fueran las elecciones, y él cumple esto complaciendo a la agroindustria de la que él provenía, ¿no? Entonces, les dio una consigna que se hizo muy famosa en Estados Unidos, que era sembrar de cerca a cerca. Esto significa toda la tierra disponible hay que sembrarla sin límite. Y esta ley pues sustituía el sistema anterior, que pagaba por dejar la tierra en descanso para sostener los precios, y lo cambió pues por pagos directos que cubren cualquier caída de precio. Entonces, como resultado, hubo una sobreoferta histórica de maíz. Había demasiado maíz. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí entró otro jugador, que es la empresa Archer Daniels Midland, que aprovechó para procesar ese exceso de maíz y lo convirtió en lo que ahora llamamos jarabe de alta fructosa. Entonces, está bien interesante porque aquí pues vemos cómo se conecta ADM, que es la empresa. Esto conecta con la parte política de Bots, que lo conecta a su vez con el negocio real, ¿no? Entonces, cuando el gobierno subsidió esa sobreproducción, ADM era quien tenía la infraestructura y el capital pues para absorber ese excedente y convertirlo en este jarabe de forma masiva, que se convirtió en uno de los ingredientes principales de toda la comida que se vende en los supermercados allá, empacada, en refrescos, panes, salsas, aderezos, galletas, postres, en un montón de cosas. Y también es interesante observar cómo a partir de ese entonces fue que la obesidad en Estados Unidos pasó del 14% al 31% en el año 2000. Imagínense cómo está la cifra ahorita. No la encontré tan actualizada, pero pues sabemos que es enorme. Y en ciudades puntuales como Little Rock, Arkansas, es que últimamente hemos hablado mucho de esa ciudad. Ahí alcanza niveles de, creo que el 46% de la gente tiene obesidad. Es la ciudad más obesa de los Estados Unidos. Y del mundo, si mal no recuerdo, ¿eh? ¿De qué, perdón? ¿Del mundo? Del mundo, ajá. Ah, ya, sí, correcto. Aquí yo quisiera retroceder unas cuantas décadas antes de llegar a los 70s, y es
el periodo de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y aquí pasa algo crucial para transformar el oficio de la agricultura y tiene que ver con las industrias que se habían hecho para la manufactura tanto de armas como de pues tóxicos, armas químicas y de equipamiento industrial. ¿Te acuerdas la sesión pasada? ¿Te acuerdas tú, audio escucha? ¿Te acuerdas tú, Natalia, de cómo hablábamos de cómo esta industria de armas se reconfiguró porque había maquinaria excesiva y había capacidad de producir un chingo de cosas, pero no había manera de colocarlos. Y entonces fue cuando se hizo esta estrategia de convertir a Estados Unidos, que pasara de una economía de necesidad a una economía de deseos. Entonces tenían la industria publicitaria que implantar deseos en el consumidor. Totalmente. Para que así pudiera comprar más y así poder aprovechar esa maquinaria industrial. Así como lo que quiero resaltar con esto es que lo que sucedió después de la guerra con la industria que ya estaba instalada, pues tuvo muchísimas consecuencias en el mundo como lo conocemos hoy. Eso me hace muy fuerte. Porque por un lado está todo esto que mencionas y que desarrollamos en el capítulo anterior, pero también, yo no sé si tú sabías, Natalia, pero estas fábricas donde se hacían, pues, los armamentos, después se transformaron en los insumos para la agroindustria, ¿ok? Entonces, lo que era la pólvora... Los fierros, tal cual. Los fierros, pero también los dispositivos. El DDT era como una cosa que usaban para envenenar en las guerras. Y el DDT se convirtió en un fertilizante después. Ay, no. ¿Ok? Entonces también todos los fierros de los, también se me olvidó borrar la palabra, pero tengo la imagen en mi cabeza, estos tanques de guerra, pues después se desarrolló mucho como la tecnología de los motores y de pues todas estas cosas y se puso al servicio para los equipamientos y los tractores y motores. Y entonces todo eso se puso al servicio de la agricultura. Si bien con un fin de productividad y de todas estas cosas muy cuestionables en su intención de fondo, si no van directamente solamente relacionadas con revenues, también había una realidad que había un problema de abastecimiento alimentario, había crisis alimenticia en muchos lugares, entonces no estaban pudiendo producir lo suficiente. Entonces vieron cómo podemos potenciar lo que ya tenemos. Bueno, pues hagamos fertilizantes, produzcamos en masa, monocultivos y se transformó la industria y a esto se le llamó la Revolución Verde. Y lo que aquí tú no sabes, tal vez, no recuerdo si ya lo había comentado, pero yo llegué a un momento en shock porque nuestro abuelo paterno tiene un rol muy, pues no diría, tiene un rol en esto de la Revolución Verde, porque la Revolución Verde se instaura en México, en Sonora. Y ahí nuestro abuelo paterno, pues era un gran promotor de la escuela de agronomía y era como muy clavado en la educación. Él era médico, pero tenía como esta parte como muy activista. Y entonces tiene un libro de memorias y ahí redacta cómo, con muchísimo entusiasmo, se vio con un personaje que fue el que trajo la revolución, que después estuvo haciendo su activismo por todo el mundo y acabó ganando el Premio Nobel de la Paz. ¡Órale! Entonces él lo narra como con muchísimo entusiasmo pues era como un enamorado del progreso como muchas de esas personas de esa generación, ¿no? Entonces... Pues abrazaron el cambio como algo... Como progreso. Sí. Norman Borlaug, perdón, no sé cómo se pronuncia. Norman Borlaug. Y bueno, ¿quién crees que está muy detrás de todo esto? La siempre omnipresente Fundación Rockefeller, ¿no? Donde empiezan... Otro episodio para la Fundación Rockefeller, amistades. Es que sí, en verdad. Entonces está como muy interesante cómo se entrelazan una necesidad real
que es una crisis alimentaria donde, a ver, estamos en el marco posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a generar la Guerra Fría, ¿no? O sea, esta tensión, y entonces empiezan a ver, hay hambre en Latinoamérica, y si empieza a haber hambre en Latinoamérica, eso es un red flag o una alerta roja enorme para que se levante una guerrilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues paliar, ¿no? Esa situación, y entonces darles alimento y bajar las aguas, pero pues con mucho interés político de Estados Unidos. Entonces empiezan a experimentar esta tecnología en México, y después se van a la India, donde también había hambruna, y de ahí, pues ya, se empieza a expandir como a todo el mundo, pero fuimos conejillos de India en todo este Qué cotorreo. cañón. Uh-huh. Por eso, la verdad, no, alguna vez nos han dicho de por qué hablan tanto de Estados Unidos, pero claro, es que lo que ellos hacen permea muchísimo en lo que pasa en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Entonces, como ir al origen también nos permite reflexionar de cómo eso impactó y sigue impactando de manera más o menos deslavada, pues en lo que nosotros hacemos. Es la potencia mundial y lo ha sido durante muchísimos años, y la manera en la que ellos entienden el mundo, señores específicos, se me hace muy impresionante que son personas con nombre y apellido que tuvieron una idea y la implementaron a nivel mundial, y eso tuvo cambios en millones de personas y en generaciones. Entonces, por eso nos gusta hablar tanto de los gringos, la verdad. Tiene mucho de dónde rascarle para entendernos a nosotros también. Sí, y sobre todo, como México, tenemos una influencia total es que todo lo vamos a ir viendo, la manera en la que visualizamos el progreso, el urbanismo, la arquitectura, o sea, cosas súper cotidianas, la alimentación, cosas de todos los días están súper informadas por la cultura estadounidense. Uh-huh. Y sus intereses. Algo interesante también es que este señor, el secretario de Agricultura que ven en pantalla en estos momentos, pues también igual le rascas tantito y fue uno de los donantes políticos más influyentes de Estados Unidos y tenía relaciones directas tanto con republicanos como con demócratas. Y entonces, pues eso te explica por qué esas políticas de subsidios al maíz sobrevivieron cambios de gobierno de ambos partidos y nadie, pues era como intocable esta parte. Y entonces, pues sí, ese juego político, económico, de empresas es muy interesante. Y entonces, algo como también crucial es que esta política no solamente cambió qué se sembraba, sino dónde estaba el negocio. Porque, a ver, de entrada toda la línea esta que comentamos del jarabe de alta fructosa que te permite tener una variedad inmensa de productos empacados. Y lo otro es que también se dieron cuenta que una manzana pues no la puedes patentar, no le puedes poner una marca, ni la puedes diferenciar con anuncios, con marketing, con publicidad. En cambio, un snack formulado con ese derivado del maíz barato, pues claro que sí, y el margen es enorme. Entonces, leía que un producto ultraprocesado típico más o menos se distribuye así: el 50% del precio final es el empaque, el 40% el marketing y apenas el 10% los ingredientes reales, porque muchos son pues ultraprocesados. Entonces, en una fruta o verdura fresca, la proporción es casi al revés. Casi todo el costo está en producirla, muy poco en venderla, porque no necesitas convencer a nadie de nada con algo tan genérico. Entonces, por eso es más rentable hacer una bebida de jugo, entre comillas, que realmente tiene 25% de jugo y 75% de agua con azúcar, que un jugo 100% natural. Claro. Entonces, ese es el negocio. Y 5 compañías, que son Kraft, PepsiCo, Nestlé, Mars y Kellogg, controlan hoy una porción enorme del mercado de alimentos empacados. Y no ganaron, obviamente, pues por tener la mejor comida, sino por tener esa mejor ingeniería de margen sobre el maíz que Butts les dejó súper barato. Entonces, lo que inició, como decía Daniela, como una solución con una buena intención de alimentar a la población que estaba creciendo y alimentarlos a bajo costo, pues ha mutado en un sistema donde la prioridad dejó de ser nutrir y pasó a ser procesar con una maquinaria industrial que ya estaba montada. Pues ahora, ¿qué tenían que hacer? Como les comentamos en el episodio pasado, pues hay que educar a la gente para que adopte estos nuevos hábitos de consumo que van a permitir que la industria siga produciendo.
Entonces ahí fue cuando la publicidad se convirtió en un arma esencial. Y hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Les recomendamos ver la serie de Mad Men para que entiendan como el entorno de la época, aunque son casos inspirados, o sea, no son casos reales todos, pero están inspirados en casos de la vida real. Es una locura lo que se hacía en los 50s al respecto. Si te gusta cuestionar con nosotras, este es tu momento para suscribirte, calificarnos y activar la campanita. Ponle pausa, aquí te esperamos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido gratuito. Pero bueno, como hoy estamos hablando de naranjas, vamos a ver lo que pasó con el desayuno americano a inicios del siglo pasado. Resulta que un señor que se llama Albert Lasker, que está ahí en pantalla, era pues un publicista muy famoso y lo contrató la California Fruit Growers Exchange para solucionar otro problema que también tenían de excedente de naranjas. Entonces, este señor, la verdad, sí fue un genio porque se dio cuenta que para hacer un vaso de jugo de naranja se necesitan pues alrededor de 5 naranjas. En cambio, si te comes una fruta o si te comes toda la fruta completa, rara vez te comes más de una naranja. ¿Tú cuántas naranjas te comes, Daniela? Pues una. Una y a veces hasta la compartes, ¿no? Sí, sí. Entonces, este señor dijo, pues la única forma de hacer que las familias tripliquen o cuadrupliquen su consumo es convenciéndolos de que el jugo de naranja debe ser parte de su rutina diaria para obtener, obviamente, vitaminas y nutrientes y demás. Entonces, lo que este señor hizo fueron 2 cosas. Uno, cambiarle el nombre a la cooperativa esa que tenía un nombre genérico X y le puso Sunkist. Entonces, este nombre, pues suena fresco, suena atractivo y no es lo mismo firmar tus anuncios como California Fruit Growers Exchange, ¿no? Que como Sunkist. Suena, pues sí, mucho más catchy. Y el segundo fue el eslogan de su icónica campaña que imprimió a escala masiva en medios, en carteles, y que decía simplemente Drink an orange, bébete una naranja. Y así fue como en lugar de comerlas enteras, Lasker promovió el consumo de jugo, logrando aumentar hasta 400% las ventas de esta compañía. ¡Órale! Y ese es un ejemplo dentro de muchos, porque yo me acuerdo de uno que tú me platicaste hace tiempo, que tiene detrás a un personaje que vamos a nombrar mucho, que se llama Edward Bernays, que es sobrino de Sigmund Freud y es el padre de la publicidad, ¿no? De las relaciones públicas. De las relaciones públicas, perdón. Entonces, pues bueno, resulta que en esas épocas, igual como de mediados de siglo, la mayoría de la gente del siglo pasado, ya no trabajaba en el campo, en oficinas y pues desayunaban un café y pan tostado. Entonces, había una empacadora que se llamaba Becknut y lo contrataron porque querían que les ayudara a vender más tocino. Y pues nada, lo que esta empacadora hacía, pues 2 cosas muy distintivas. Primero vendía el tocino ya cortado en tiritas, porque antes se vendía como empacado así en trozo y ya pues tú lo recortabas. Y lo metió en frascos de vidrio al vacío para que no se echaran a perder. Entonces Bernays Ahí está el anuncio, perdón, en pantalla pueden ver el anuncio de esta innovación. Qué risa que dijiste Becknut. Ajá. Yo en mi cabeza era Beechnut, pero claramente lo estaba diciendo mal. Es como, no sé qué idioma pues será. Con el inglés nunca sabes, ¿no? Pero ya sé. No puede ser. Ajá. Entonces, este cuate Bernays, que es el que está ahí en medio, sabía perfectamente cómo hacerle para que la gente lo consumiera sin que se dieran cuenta. Ya había tenido algunas campañas exitosas. Y bueno, entonces él sabía muy bien, ¿no? O sea, como niños chiquitos, si les digo a la gente que compren tocino, pues no me van a hacer caso. Entonces tengo que hacer que piensen que comen tocino, que comer tocino es una necesidad. Y lo que hizo entonces fue hacer una estrategia para diseñar un hallazgo científico. Diseñar un hallazgo científico, no realmente hallar un descubrimiento. Entonces le pregunta al médico de su agencia si un desayuno abundante es más saludable que uno ligero, pero fíjense de la simplicidad de la pregunta. El médico le dice, no, pues sí. Entonces le dice Bernays, bueno, pues pregúntale a 5,000 médicos más. Y de esos 5,000, casi 4,500 responden que sí. Entonces el titular corre en los periódicos de todo el país. 4,500 médicos recomiendan un desayuno abundante para la salud. Y
pues claro, con esta imagen de tocino, pues las ventas se disparan y casi 100 años después, el 70% del tocino que se come en Estados Unidos sigue siendo en el desayuno. Más o menos en este mismo periodo se instala el ritual del jugo de naranja, con la campaña esta que les dijimos. Exactamente. Y ya, ¿no? O sea, haciendo un parteaguas porque antes de eso casi nadie tomaba el jugo y pues con estos trucos publicitarios, así ese es el origen histórico y cultural del desayuno americano, que no tiene nada que ver con hábitos transmitidos de generación en generación, sino que se generó desde una oficina de relaciones públicas. Qué locura, ¿no? El All American Breakfast fue diseñado con estudios amañados, avalados por científicos. Y ahí dices, madres, pues, ¿no? Si Noruega desconfió de las naranjas, pues es menos culpa del público y más una sombra de esta mala reputación que precede a todo esta historia. Sí. Pero eso de los médicos, yo me acuerdo de morrilla, ¿no? Cuando todavía veía la tele. Colgate. 9 de cada 10 médicos lo hagan. Dentistas. Dentistas, pues. Sí, claro, ese es el truco clásico de la publicidad de inicios. Y seguía funcionando, pues sí, hasta los 90s, 2000s. Y a ver, lo interesante de seguir como rascándole esta industria son luego los bandazos que dan sin temor de Dios. Mi mamá siempre ha dicho eso, ¿Qué? Que mi mamá siempre ha dicho eso, como siempre. Ay, sí, claro. Mamá, antes el brócoli te daba cáncer y ahora te da no sé qué, o sea, por decir algo, pues. Entonces sí, ella lo notó antes de saber todas estas artimañas. Y sí, justo decía, eso del huevo me acuerdo mucho. Resulta, antes el huevo decían que daba muchísimo colesterol y que no debíamos de consumir más de no sé qué, y ahora resulta, ¿qué tal? Entonces, pues sí. Nosotros como público, pues la verdad seguimos aceptando muchas veces sin cuestionar la nueva norma, porque de recomendar el tocino rico en grasas para los años 60 empiezan a filtrarse estudios que apuntan al azúcar como la causa número 1 no sé si número 1, pero como una de las causas de enfermedad cardíaca, al azúcar, ¿ok? Por ahí se ve como un anuncito en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? La industria azucarera hace una estrategia para financiar sus propios estudios para refutar esa evidencia. Entonces, en el 65, bajo el nombre interno de Proyecto 226, la fundación le paga a 3 científicos de Harvard para revisar pues una literatura que los favoreciera. Y entonces publican en el New England Journal of Medicine pues su propio estudio donde liberan de culpa el azúcar y ¿a quién empiezan a culpar? A la grasa. ¿Ok? Entonces, esto se descubrió por ahí del 2016 apenas, 51 años después de que generaciones enteras ya habían crecido con una guía nutricional diseñada para proteger a un producto y no a la población. O sea, es que Estados Unidos está empapado de este tipo de ejemplos donde lo único que protegen son los intereses económicos de los dueños de esas industrias. Todo el tiempo, en todas, hay este tipo de situaciones. Está cañón. Y bueno, pues seguimos siendo hijos de esa cultura. Y hoy en día las grandes corporaciones de alimentación pues no compiten por ofrecer el producto más saludable, sino obviamente el más rentable y adictivo. Y los motivadores se sostienen sobre 3 pilares. Número 1, la optimización del punto de felicidad. Está cañón el nombre, el bliss point en inglés. Y entonces aquí se hacen como iteraciones y estudios hasta dar con la precisión milimétrica exacta de azúcar, sal y grasa para secuestrar los receptores de dopamina del cerebro, generando una necesidad de consumo continuo. El típico a que no puedes comer solo una, pues era como una confesión casi, ¿no? De sus técnicas. De sus artimañas. Sí, 2, está cañón. El segundo motivador actual de la industria es la reducción de costos de producción. Entonces, reemplazar ingredientes reales por aditivos químicos, colorantes, grasas trans que extienden la vida útil de anaquel del producto a expensas pues, de la salud del consumidor. Y 3, el cabildeo o lobbying político. Las normativas
pues de etiquetado y guías nutricionales oficiales están, como ya lo platicamos, pues diluidas o influenciadas por el inmenso poder financiero de estas grandes empresas, permitiendo que productos sumamente procesados y no sumamente nutricionales se promocionen con falsas promesas de bienestar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, como ven, a lo largo de las décadas, aquí les dimos ejemplos de diferentes años. No es como que haya sido un periodo oscuro en la historia americana. Esto es una constante. Y a lo largo de todo este tiempo, los escándalos no han parado y los efectos, pues, los empezamos a ver hace relativamente poco, hace un par de generaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con la inyección masiva de hormonas de crecimiento en el ganado, los antibióticos? La epidemia de obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, todo esto, pues es como la tormenta perfecta para que nosotros paguemos la factura médica de un sistema que está pues bastante corrupto. Sí, y volviendo a conectar con esta parte de la agroindustria, que a lo mejor desde ese lugar había en parte buena intención de alimentar a una población en crecimiento, sin observar del todo hacia dónde podríamos estar yendo, pues ahora también se empiezan a ver las consecuencias, porque lo que no se previó o no se quiso poner en la ecuación es como la erosión de los suelos, ¿no? Que al estar constantemente explotados sin estas partes de descanso que son como lo que naturalmente necesita, que al inicio lo mencionaste, ¿no? Que se empezó a producir de manera continua como si fuera una fábrica, por eso lo agroindustrial, sin tomar en cuenta que estás trabajando con elementos vivos que necesitan ciclos, pues las tierras terminan por perder sus nutrientes y solamente funcionan a base de estos fertilizantes y aditivos que al final encarecen muchísimo los costos y han vuelto como muy compleja la producción alimentaria, entrando en un ciclo donde necesitan de eso, pero a la vez eso es como un círculo vicioso donde hemos visto últimamente más, pues incluso pues protestas de los agricultores porque no les está saliendo, o sea, tienen que vender más barato de lo que realmente les está costando porque consumir esos productos, pues cuando la tierra ya está tan desnutrida, desgastada, hay un término que igual hoy ando con la memoria muy borrada, pero bueno, se entiende el punto, pues los lleva a un punto de endeudamiento y de crisis del campo que es súper, súper complejo, pero bueno, esa ya es harina de otro costal medianamente, pero bueno, ya estamos viviendo las consecuencias en la salud de las personas, en la salud de los suelos, en la salud de todo el sistema productivo agrícola, fruto pues de un ideal de progreso enfocado en esto que ya hemos platicado, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí se inserta una noción que promovemos mucho en Buscaminas como uno de los pilares filosóficos. Y ahorita vamos a pasar como a la parte filosófica de toda esta cuestión, que es el bien común. Entonces, creo que mucho de esto que estamos viendo es porque en la ecuación de progreso se ha hecho a un lado esta noción de cuál es el bien común y eso implica trazar las consecuencias sistémicas de una decisión unilateral, ¿no? De estas personas. ¡Pum! Uh-huh. De acuerdo, no tengo nada más que agregar. Salvo que, bueno, pues ya teniendo el panorama un poco más completo y viendo pues un poco la importancia del asunto, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Como siempre acá nos gusta irnos con algo que nos podamos llevar de reflexión a nuestra vida, a tomar mejores decisiones. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta cómo los noruegos y los equipos que se aferran a sus materias primas, pues de alguna manera están recuperando, o sea, o están como salvaguardando el control de lo que ingresa a su cuerpo, que no es poca cosa. Uh-huh. Y aquí les queremos recomendar este libro que se llama In Defense of Food, que es un poco extremo en algunos planteamientos, pero en general es interesante.
Y este periodista y escritor que se llama Michael Pollan sintetiza su regla de oro, que es como para resistir, ¿no? A este nutricionismo, entre comillas, industrial, a combatir esos abusos, a combatir pues esas mentiras, esos engaños. Y dice, come comida real, no demasiada, principalmente plantas. Podemos estar de acuerdo o no con su premisa, pero el contenido del libro está pues bastante ilustrativo. Uh-huh. Y entonces él pues nos invita un poco a rechazar esas sustancias alimenticias de diseño que están saturando los supermercados y no consumir nada que nuestras tatarabuelas no reconocerían como comida. Eso como muy interesante. Entonces ponía algún ejemplo, te ponía la etiqueta de un pan Wonder, creo que era la marca, y así pues 8,000 ingredientes. Y al lado ponía la receta de pan de mi abuela. Ajá. Agua, levadura y harina. Claro. ¿No? Entonces, nada más no significa satanizarlo, ni creer que por comer de vez en cuando esto nos vamos a enfermar, sino hacer nada más conciencia de quién está detrás y de qué queremos nosotros meter a nuestro cuerpo. Sin duda. Entonces, ahí es donde empieza como o sea, podríamos empezar a hablar como de esta mirada filosófica en lo que consumimos. Hace poco llevé a uno de mis sobrinos a un mercado orgánico, ¿no? Entonces, obviamente vino súper iba a decir a huevo, pero no lo voy a decir. Omitiré. Fuimos a un plan X ahí a caminar al bosque y luego ya lo llevé al mercado porque yo quería hacer mi compra. Entonces ya venía así de que, ya bueno, a ver, pero es bien buena gente, ¿no? Entonces al final me dice, oye, esto está más chido, ¿eh? No, es que esto es más humano que un súper. Y yo, ¡pum! ¿Eso dijo? ¿Esa palabra usó? Sí, sí. Y sin duda, pues porque en el mercado hablas con el del puesto y de dónde viene y a ver, o sea, hay contacto humano y eso es resistencia de alguna manera, ¿no? O sea, si el mundo nos está llevando a una desconexión, pues resistir es conectar y conectar es también elegir como la trazabilidad de lo que comes. Obviamente es complicado y es un privilegio poderlo hacer porque son productos sin duda más caros, pero no tiene que ser orgánico, puede ser simplemente pues ir a la tiendita local, saber el nombre de tu, en la medida. Tendero de confianza. De tu tendero de confianza al menos, y por ahí podemos irnos, ¿no? Pues un mercado siempre va a tener como esta parte más directa incluso, pero bueno. Y es que, perdón, pero quiero complementar ahí con algo. Si hay algo como casi poético de conocer el origen de tu alimento. Ayer, lo que te contaba hace rato, que estoy en un pueblo ahorita, y vengo con varias amigas y sus hijos y llevamos a los niños a la panadería de aquí de la cuadra y entonces pues era casi como para ellos como entrar a un museo, entraron a la casa del panadero y al fondo tenía su horno y le hicieron un montón de preguntas y tal, y yo la verdad siempre, o sea, pues soy muy intensa, soy una mamá muy intensa y sí le decía a mi hijo, como te das cuenta que rara vez tienes la oportunidad de conocer la cara de la persona que te, pues sí, de la cara que está detrás de lo que se pone en la mesa. Claro. Entonces me decía, sí, no sé qué, y le pudo preguntar cosas. Se me hizo como muy bonito. Y eso es algo que era la norma, pues, en el siglo pasado y demás. Y no es que romanticemos como que todo lo de antes era mejor, pero si tenemos todavía la posibilidad de rescatar esta riqueza, de contactar con tu proveedor local, es muy bonito. No perdamos la oportunidad de hacerlo cuando se pueda, porque en las grandes ciudades, pues esto ya murió hace mucho tiempo. Claro, y también aquí está, pues, el recuperar el espacio ritual que tiene la mesa, ¿no? Donde pues sí, o sea, es como parte de vivir centrado en un propósito que no es simplemente el placer de comer sabores intensos, sino de compartirlos con alguien, ¿no? Enfocarnos en las dinámicas sociales que hay ahí hay un meme que da mucha risa, que seguramente lo has visto, el del campo ¿no? Que es, te damos gracias Jesús por los alimentos, entonces sale el Jesús que está cultivando sí, Jesús es el agricultor. Jesús es el agricultor. Entonces, bueno, ahí hay una doble verdad, pues, ¿no? O sea, como el agradecer la comida que se tiene en la mesa, que es como, híjole, si nos ponemos en plan
pues sí, filosófico, trascendente. ¿Cuánto tuvo que pasar para que esa fruta pudiera evolucionar en lo que es y que pueda estar en mi mesa? ¿Me explico? O sea, hay un valor trascendente ahí mismo, pero también de la persona de nombre Jesús, Juan, Josefa o María, da igual, pero que también, gracias a esa persona, entonces, bueno, se vuelve como un espacio ritual, el lugar, y aquí tiene que ver pues también como recuperar la causa final del alimento, porque al final la anécdota de los 580 kilos de alimentos noruegos en el mundial nos obliga a activar un criterio de discernimiento como consumidores, que siempre lo que les invitamos acá. Desde una mirada filosófica clásica, todo en la naturaleza tiene una causa final, que esto quiere decir tiene un propósito intrínseco per se. La causa final de la comida, que es pues nutrir al cuerpo y sostener la vida en comunidad, no en soledad. Entonces, si se quita, volviendo a lo que decía antes, aspecto de la comunidad, pues entonces no estamos honrando la causa final de lo que implica el alimentarnos, ¿no? Bueno, sí, que es sostener la vida comunitaria. Ay, sí, qué bonito. Y aquí pues entra pues el gran triunfo, no sé si, pues no es un triunfo, no sé cómo llamarle, de la corporativización alimentaria de Estados Unidos, pues lo que logró, además de las cosas positivas que seguramente hubo, pero bueno, aquí estamos como cuestionando un poco, una de las cosas que logró fue lograr que perdiéramos esa noción del origen y de todo esto que estamos hablando. Eso fue un fruto de estas corporaciones. Y entonces, cuando en estos alimentos estandarizados los consumimos habitualmente, pues la comida se despoja de su historia, de su origen, de su temporalidad. Incluso claro. No estamos, o sea, yo quiero comer berries todos los días del año. ¿Por qué? Pues porque puedo. Me explico, a ver, y no digo que esté mal, simplemente pues así funcionan las cosas ahorita, cuando que la fruta, en teoría, tiene ciertas temporadas y se da en ciertas regiones porque es lo que el cuerpo necesita en esa temporada y en esa región. Fíjate que hice ese ejercicio tal cual de las berries. Hay una amiga nuestra que produce berries orgánicas y se las compro. Y entonces ya nos avisó de que, oigan, pues ya viene la época de lluvias, ya va a ser la última cosecha, y yo soy fan y lo que le sigue de las berries, o sea, mi desayuno siempre contiene ese elemento. Y dije, no, o sea, sé que las puedo encontrar en el súper, pero no las voy a comprar porque quiero adherirme a esa temporalidad que también te enseña muchas cosas, ¿no? Es como la espera, el fluir con un orden distinto, o sea, no imponer el orden propio a la realidad. O sea, es como, no sé, es un acto muy pendejo, pero muy profundo de humildad, ¿no? Me parece. Ahora, ¿y no se las compraste? No, o sea, obviamente le compré a ella, pero su cosecha, como es orgánica, pues es temporal, entonces ya no va a tener berries. ¿Sí me explico? Pero si tú vas al súper, pues vas a ver berries todo el año. Entonces, mi ejercicio fue, no voy a comprar berries en el súper. Eso sí te lo entendí. Ya. Ajá, exactamente. Más bien yo tenía la idea de que ella producía todo el año en invernadero o algo. No. Ay, qué bonito. Mira. Exactamente. Sí. Muy bien. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Entonces, bueno, antes de que nos vayamos, les quiero platicar algo. Y es que, pues sí, obviamente muchos nos conocen por nuestros perfiles en redes, podcasts, Instagram y tal, pero nuestro corazón y nuestra razón de ser está en la educación. Y eso es algo que llevamos haciendo desde mucho tiempo antes de que existiera Buscaminas y nos da muchísima, pues, ¿qué será? Gratitud el poder seguir haciendo lo que nos encanta cada vez con mayor impacto. Ahora desde Buscaminas, que es un proyecto al que le ponemos no solamente el corazón, sino muchas horas de estudio, trabajo y pues todo el equipo que está detrás, ¿no? Entonces, en este momento estamos empezando la segunda generación de un programa que hicimos para ti, joven adulto en crisis existencial, que se llama... Te estamos buscando y tenemos soluciones para ti. Se llama Tu Brújula Interior. Y la verdad no es por echar piña, porque si algo no sé hacer muy bien es vender, y menos vender falsedades. Entonces todo lo que les voy a decir aquí es muy verdadero. Es un programa que realmente me tiene muy conmovida de las transformaciones que está haciendo en las personas. Es un programa de
3 meses más o menos. Nos vemos una vez a la semana por Zoom, les damos seguimiento personal y se trata de desinfluenciarnos para encontrarnos, en resumidas cuentas, ¿no? O sea, entender qué narrativas del mundo que nos hemos adoptado como propias realmente no son propias, descubrir nuestros anhelos auténticos, conocernos mejor, entendernos en comunidad, contactar con nuestro propósito, que no significa emprender una misión en un país lejano, sino simplemente empezar a mirar nuestra realidad desde otros ojos. Y pues nada, los testimonios lo avalan y los esperamos ahí. Les vamos a dejar el link. Me encantará verte por la segunda generación, con muchas ganas, sobre todo, de servirte a ti para que vivas una vida más plena como mereces tenerla. Muy bien. Y bueno, pues ya para cerrar el capítulo, como cada semana nos vamos a ir con un reto. Y el reto de esta semana nos gustaría centrarlo alrededor de el comer para nutrir y conectar. Entonces, ¿qué tal si esta semana somos especialmente conscientes de cada una de nuestras comidas, del desayuno, la comida y la cena? Y como regla número 1, hacerlas sin dispositivos móviles. Yo creo que eso es lo más básico y elemental. Es el bloqueador número 1 de la conexión. Entonces, pues regirnos bajo esos 2 principios, alimentos de calidad y compartidos con alguien. Y pues nos cuentan cómo les va por ahí. ¿Sale? Entonces, si llegaron hasta acá, coméntenos con qué se quedaron de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanlo con alguien a quien crean que le puede interesar este tema. Y recuerden. Y bueno, Y recuerden que esta es nuestra perspectiva, pero también nos interesa mucho abrir la conversación con ustedes, porque como todos tenemos sesgos, en la medida en la que dialoguemos y abramos más perspectivas, pues podemos completar los huecos en el engranaje. Entonces nos vemos la próxima semana y mientras tanto, no se apendeje y cuestiona lo que ves. Bye. Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos.